En el corazón de San Petersburgo, junto a las aguas oscuras del río Nevá, se levanta un edificio que durante más de 2 siglos fue el centro del poder más absoluto de Europa. Un palacio que no fue solo una residencia, sino una declaración al mundo entero. Una declaración de riqueza, de ambición, de dominio. Sus fachadas, pintadas de un verde pálido que con los años se ha vuelto casi icónico, se extienden a lo largo de cientos de metros frente al río, como si quisieran abarcar todo el horizonte. Más de 1000 habitaciones, más de 2000 ventanas, salones cubiertos de oro, de mármol, de malaquita, de lapislázuli, escalinatas que no fueron diseñadas para subir, sino para impresionar, techos pintados con escenas celestiales que pretendían hacer sentir a quien entrara que estaba pisando un trozo del cielo. Y sin embargo, este palacio, este monumento a la grandeza imperial, fue también el escenario de algo completamente opuesto, de miedo, de encierro, de una caída que nadie dentro de esos muros fue capaz de prever, porque detrás de cada candelabro de cristal, detrás de cada columna dorada, detrás de cada salón de baile donde la aristocracia rusa celebraba su propia existencia, había un país entero que vivía en condiciones que hoy resultan difíciles de imaginar. Un país donde millones de personas no tenían tierra propia, no tenían derecho a decidir sobre sus vidas, y muchas veces no tenían ni siquiera lo suficiente para comer. ¿Cómo fue posible que un solo edificio concentrara tanta riqueza, mientras a su alrededor la miseria se extendía sin freno? ¿Quiénes fueron las miles de personas que levantaron estos muros, que pulieron estos suelos, que mantuvieron cada rincón de este palacio funcionando como un mecanismo perfecto, sin que la historia les dedicara apenas unas líneas? ¿Y qué ocurrió la noche en que todo ese mundo, construido durante generaciones, se derrumbó en cuestión de horas? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de este lugar. Vamos a caminar por sus salones, a escuchar sus ecos y a intentar entender no solo lo que fue, sino lo que representa. Porque el Palacio de Invierno no es solo un museo, es un espejo donde se refleja una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Cuánto puede durar un poder que se construye de espaldas a quienes lo sostienen? Si te interesan las historias de palacios, imperios y los mundos que existieron dentro de ellos, suscríbete. Comenzamos hoy. Si buscas información sobre el Palacio de Invierno, lo primero que encontrarás es su condición de museo. Forma parte del complejo del Hermitage, uno de los museos más grandes y más visitados del mundo. Las guías turísticas destacan su arquitectura barroca, sus colecciones de arte que incluyen obras de Leonardo da Vinci, de Rembrandt, de Caravaggio. Hablan de sus más de 3 millones de piezas, de sus salones restaurados con una precisión que busca devolver cada detalle a su estado original. Y todo eso es cierto. El Palacio de Invierno es, efectivamente, una joya arquitectónica. Un ejemplo sobresaliente del barroco tardío ruso, diseñado por el arquitecto italiano Bartolomeo Francesco Rastrelli, quien recibió el encargo directamente de la emperatriz Isabel I de Rusia a mediados del siglo XVIII. La construcción comenzó en 1754 y se prolongó durante años, hasta que fue completada ya bajo el reinado de Catalina la Grande. El edificio ocupa una superficie de más de 60.000 metros cuadrados. Su fachada principal mira hacia la plaza del palacio, una de las plazas más amplias de Europa, y su fachada trasera da directamente al Nevá, ese río ancho y silencioso que atraviesa San Petersburgo como una arteria oscura. Oficialmente, el palacio sirvió como residencia principal de los zares rusos
desde 1762 hasta 1917. Más de 150 años durante los cuales fue el centro neurálgico del Imperio ruso. Aquí se tomaban las decisiones que afectaban a un territorio que se extendía desde Polonia hasta el Pacífico. Aquí se recibía a embajadores, y se firmaban tratados, se celebraban coronaciones y se organizaban los bailes más espectaculares del continente. Esa es la versión que aparece en los folletos. Y no es incorrecta. Pero como ocurre con tantos lugares de esta magnitud, la historia completa es mucho más amplia, mucho más compleja, y en muchos sentidos, mucho más difícil de asimilar. Porque toda gran construcción tiene una historia que rara vez aparece en las guías. Una historia que no tiene que ver con la belleza de los salones ni con el brillo del oro, sino con las personas que hicieron posible todo eso. Con el esfuerzo, con el coste humano, con las decisiones que se tomaron para que un edificio de estas características pudiera existir. Y para entender esa historia, hay que retroceder un poco. Hay que situarse en la Rusia de mediados del siglo XVIII. Un país enorme, el más grande del mundo ya en aquel entonces, pero profundamente desigual. Un país donde la diferencia entre la corte imperial y el resto de la población no era simplemente una cuestión de riqueza, sino de mundos completamente separados. Cuando la emperatriz Isabel decidió que necesitaba un nuevo palacio de invierno, el anterior ya existía. De hecho, hubo varios palacios de invierno antes de este. San Petersburgo era una ciudad relativamente joven, fundada por Pedro el Grande apenas unas décadas antes, a principios del siglo XVIII. Pedro había querido crear una capital que mirara hacia Europa, que compitiera con París y con Viena. Y para ello había ordenado construir una ciudad entera sobre un terreno pantanoso, inhóspito, donde el frío en invierno podía alcanzar temperaturas de 20 o 30 grados bajo cero. Esa fundación de San Petersburgo ya había tenido un coste humano enorme. Según los cronistas de la época, miles de trabajadores murieron durante la construcción de la ciudad. Campesinos traídos de todas las regiones del imperio, sometidos a jornadas extenuantes en un terreno donde las enfermedades, el frío y las inundaciones hacían estragos constantemente. Algunos historiadores han llegado a decir que San Petersburgo fue una ciudad construida sobre huesos, aunque esta afirmación ha sido matizada por investigaciones más recientes que cuestionan las cifras exactas. Lo que sí parece claro es que el proyecto de Pedro el Grande exigió un sacrificio humano considerable, como era habitual en las grandes obras monumentales de aquella época en toda Europa y más allá. Cuando Isabel heredó el trono, San Petersburgo ya era una ciudad consolidada, pero la emperatriz quería algo más. Quería un palacio que no tuviera rival. Un palacio que dejara claro al mundo que Rusia no era un país periférico, sino una potencia capaz de competir en lujo y en grandeza con cualquier corte europea. Y así comenzó el proyecto del Palacio de Invierno, tal como lo conocemos hoy. Rastrelli recibió instrucciones claras. El palacio debía ser monumental. Debía superar en escala y en belleza a cualquier residencia real existente en Europa. Isabel quería que cada salón fuera una obra de arte en sí mismo, que los materiales fueran los más costosos disponibles, que las fachadas transmitieran poder incluso antes de cruzar la puerta. Y Rastrelli cumplió. Diseñó un edificio con más de 1.500 habitaciones, distribuidas en 3 plantas, con fachadas ornamentadas con columnas, frontones, molduras y esculturas que le daban al conjunto un aspecto casi teatral. El estilo era barroco, pero un barroco adaptado al gusto ruso, más recargado si cabe, más exuberante, como si cada metro cuadrado tuviera que gritar opulencia. Pero levantar un edificio así requería algo más que un buen arquitecto
y una emperatriz ambiciosa. Requería miles de manos, miles de cuerpos. Y aquí es donde la historia empieza a volverse más incómoda. En la Rusia del siglo XVIII, la mayor parte de la población estaba compuesta por siervos. No eran esclavos en el sentido técnico del término, pero en la práctica su libertad era extremadamente limitada. Los siervos estaban vinculados a la tierra y al señor que la poseía. No podían marcharse sin permiso. No podían elegir su oficio. Y cuando el Estado necesitaba mano de obra para grandes proyectos, los siervos eran movilizados sin que tuvieran capacidad real de negarse. Se estima que en la construcción del Palacio de Invierno trabajaron entre 4.000 y 8.000 personas en distintos momentos, aunque las cifras exactas varían según las fuentes. Lo que sí documentan varios cronistas es que las condiciones de trabajo eran extremadamente duras. Las jornadas eran largas, los inviernos brutales y los accidentes frecuentes. Algunos relatos mencionan que los trabajadores dormían en barracones improvisados cerca de la obra, expuestos al frío y a enfermedades que en aquella época no tenían tratamiento efectivo. No se trata de señalar con el dedo a Isabel ni a Rastrelli. Este era el sistema que imperaba en toda Europa para las grandes obras monumentales. Versalles, el Escorial, tantos otros palacios y catedrales del continente fueron construidos en condiciones que hoy consideraríamos inaceptables. Pero es importante recordar que detrás de cada columna dorada, detrás de cada fresco pintado en un techo a 15 metros de altura, hubo personas cuyas vidas quedaron marcadas por ese esfuerzo. Isabel no llegó a ver el palacio terminado. Murió en 1761, un año antes de que la obra se completara. Fue su sucesor, Pedro III, quien inauguró oficialmente la residencia, aunque su reinado duró apenas 6 meses antes de ser derrocado por su propia esposa, Catalina. Y fue Catalina la Grande quien convirtió el Palacio de Invierno en lo que realmente llegó a ser. Catalina no se conformó con habitar el palacio, lo transformó, encargó nuevas decoraciones, amplió los jardines y, sobre todo, comenzó a acumular una colección de arte que con el tiempo se convertiría en una de las más importantes del mundo. Compraba cuadros por lotes enteros. Adquiría colecciones completas de aristócratas europeos que necesitaban dinero. Llenó los salones del palacio con obras de los grandes maestros: Rubens, Van Dyck, Tiziano. Y cuando el palacio se quedó pequeño para albergar tanta obra, mandó construir edificios adicionales junto a él, lo que acabaría conformando el complejo del Hermitage. Pero Catalina hacía todo esto mientras gobernaba un imperio donde la servidumbre no solo se mantenía, sino que en muchos sentidos se endurecía. Durante su reinado, las condiciones de los siervos empeoraron en varias regiones. Los nobles recibieron más poder sobre sus campesinos. Y cuando en 1773 estalló la rebelión de Pugachov, a una revuelta campesina que sacudió vastas regiones del imperio, la respuesta fue una represión brutal. Este es el contraste que define al Palacio de Invierno desde su origen. Un lugar de una belleza extraordinaria, construido y sostenido por un sistema que concentraba la riqueza y el poder en muy pocas manos, mientras la inmensa mayoría de la población vivía en condiciones precarias. Y ese contraste no hizo más que acentuarse con el paso de las décadas. Después de Catalina vinieron Pablo I, Alejandro I, Nicolás I. Cada zar dejó su huella en el palacio. Algunos añadieron salones, otros cambiaron la decoración según los gustos de la época. Alejandro I recibió aquí la noticia de la invasión napoleónica, y desde estos muros organizó la resistencia que acabaría llevando al ejército ruso hasta París. En 1837, un incendio devastador
destruyó buena parte del interior del palacio. Las llamas ardieron durante 3 días. Se perdieron obras de arte, mobiliario, tapices, frescos que habían tardado décadas en completarse. Nicolás I ordenó una reconstrucción inmediata, y el palacio fue restaurado en un tiempo asombrosamente corto, apenas 2 años. Pero esa rapidez tuvo un precio. Según algunos informes de la época, los trabajadores fueron sometidos a turnos agotadores para cumplir los plazos fijados por el zar. Se cuenta que en pleno invierno, mientras las temperaturas exteriores descendían muy por debajo de cero, el interior del palacio se mantenía caliente para que la pintura y el yeso secaran más rápido. El contraste de temperatura entre el exterior helado y el interior artificialmente calentado provocaba, según estos relatos, problemas de salud entre los obreros. Algunos documentos mencionan que varios trabajadores fallecieron durante la reconstrucción, aunque las cifras exactas no han sido verificadas con certeza por la historiografía moderna. Lo que sí es un hecho documentado es que el palacio fue reconstruido con una fidelidad notable al original, incorporando además mejoras estructurales y decorativas que le dieron un aspecto aún más suntuoso. Los nuevos salones, como la famosa Sala de Malaquita o la Sala de San Jorge, se convirtieron en espacios de una opulencia casi irreal. Columnas revestidas de piedras semipreciosas, suelos de maderas nobles con incrustaciones geométricas y lámparas de araña con miles de piezas de cristal que reflejaban la luz de las velas, creando un efecto que los visitantes describían como estar dentro de una joya. Y mientras tanto, afuera, la vida seguía siendo otra cosa. San Petersburgo crecía. Se industrializaba. Los barrios obreros se expandían en las zonas periféricas de la ciudad, junto a las fábricas que empezaban a transformar la economía rusa. Y entre esos barrios y el Palacio de Invierno, la distancia no era solo geográfica. Era un abismo social que con cada década se hacía más profundo. A mediados del siglo XIX, el Palacio de Invierno no era simplemente una residencia. Era un organismo vivo. Un mecanismo gigantesco que necesitaba funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para que un zar pudiera despertar en una habitación a la temperatura adecuada, para que su desayuno estuviera listo a la hora exacta, para que los salones brillaran cuando llegaban los invitados, para que las flores frescas aparecieran cada mañana en los jarrones, para que los uniformes estuvieran planchados, los suelos pulidos, las ventanas limpias, los candelabros encendidos. Se necesitaba un ejército invisible. Y eso era, literalmente, lo que había dentro de esos muros. Un ejército. Se calcula que en sus épocas de mayor actividad, el Palacio de Invierno albergaba a más de 1000 personas dedicadas exclusivamente al servicio. Cocineros, ayudantes de cocina, lavanderas, criados, doncellas, mayordomos, cocheros, jardineros, encargados de la calefacción, vigilantes, mensajeros, mozos de cuadra, costureras, encargados del guardarropa y personal de limpieza. Cada uno con su función específica, cada uno con su lugar asignado en una jerarquía interna tan rígida como la del propio imperio. Los que ocupaban los puestos más altos del servicio, los mayordomos principales y los ayudantes de cámara del zar, gozaban de ciertos privilegios. Tenían habitaciones propias, comida asegurada y un estatus que los diferenciaba del resto. Pero la gran mayoría del personal vivía en condiciones mucho más modestas. Las dependencias del servicio estaban situadas en las plantas superiores o en los sótanos del palacio, lejos de los salones de gala y de las miradas de los invitados. Eran espacios pequeños, a menudo compartidos, con poca luz natural y una ventilación deficiente. Resulta paradójico, aunque no sorprendente, si se conoce cómo funcionaban las grandes casas de la época. Mientras los salones principales exhibían techos de 6 o 7 metros de altura,
decorados con frescos y molduras de oro, las habitaciones del servicio apenas tenían espacio para una cama y un pequeño armario. Dos mundos que convivían bajo el mismo techo, separados por escaleras de servicio y puertas discretas que permitían a los criados moverse por el palacio sin ser vistos. Porque esa era una de las reglas fundamentales. El servicio debía ser invisible. Un buen criado era aquel del que nadie notaba la presencia. Aparecía cuando se le necesitaba y desaparecía en cuanto su tarea estaba hecha. No hablaba a menos que le hablaran. No miraba a los ojos del zar ni de su familia. Se movía en silencio, como una sombra. Esto no era exclusivo de Rusia, por supuesto. Las grandes casas aristocráticas de Inglaterra, de Francia, de Austria, funcionaban con principios similares. Pero en el Palacio de Invierno, la escala lo amplificaba todo. No estamos hablando de una mansión rural con 20 criados. Estamos hablando de un complejo palaciego con más de 1000 habitaciones, donde la logística diaria tenía la complejidad de una operación militar. Solo la calefacción del palacio requería un esfuerzo descomunal. San Petersburgo tiene inviernos que pueden durar 5 o 6 meses, con temperaturas que regularmente descienden a 15, 20, incluso 25 grados bajo cero. Mantener caliente un edificio de 60.000 metros cuadrados en esas condiciones era una tarea titánica. El palacio contaba con un sistema de estufas de cerámica distribuidas por todo el edificio, alimentadas con leña y carbón. Cada estufa necesitaba ser cargada y mantenida manualmente, lo que implicaba un trasiego constante de combustible desde los almacenes hasta cada rincón del palacio. Se estima que en los meses más fríos, el consumo diario de leña podía alcanzar cifras extraordinarias. Cargamentos enteros llegaban al palacio cada semana para alimentar ese sistema. Y los encargados de mantenerlo funcionando trabajaban en turnos que comenzaban antes del amanecer y no terminaban hasta bien entrada la noche. La iluminación era otro desafío. Antes de la llegada de la electricidad, el palacio se iluminaba con velas y lámparas de aceite. Se calcula que en una noche de gala, cuando todos los salones estaban en uso, se encendían entre 10.000 y 15.000 velas simultáneamente. El brillo debía de ser espectacular. Los visitantes de la época lo describían como un resplandor casi sobrenatural, exmultiplicado por los espejos y las superficies doradas que cubrían las paredes. Pero alguien tenía que encender cada una de esas velas. Y alguien tenía que recoger la cera derretida al día siguiente. Y alguien tenía que reponer las que se habían consumido. Y ese alguien eran personas reales, con nombres y vidas de las que sabemos muy poco. Porque esa es otra de las características de este tipo de historias. Los archivos del palacio registran con detalle minucioso los gastos en obras de arte, en mobiliario, en joyas para la familia imperial. Pero la documentación sobre el personal de servicio es mucho más escasa. Sabemos cuánto costó un jarrón de porcelana francesa comprado por Catalina la Grande. Pero no sabemos el nombre de la persona que lo limpiaba cada semana. Y esto no es casualidad. Es el reflejo de un sistema donde unas vidas se consideraban dignas de ser registradas y otras simplemente no. A medida que avanzaba el siglo XIX, el Palacio de Invierno fue incorporando mejoras tecnológicas que transformaron parcialmente su funcionamiento. Se instaló un sistema de agua corriente. Más tarde llegó la calefacción por conductos de aire caliente, que complementó el antiguo sistema de estufas. A finales del siglo, la electricidad hizo su aparición, sustituyendo gradualmente las velas y las lámparas de aceite. Alejandro III fue uno de los primeros monarcas europeos en tener luz eléctrica en su residencia. Pero estas modernizaciones, aunque mejoraban las condiciones de vida dentro del palacio, no cambiaban la dinámica fundamental.
El palacio seguía necesitando centenares de personas para funcionar, y esas personas seguían viviendo en un mundo aparte, separadas de la familia imperial por muros invisibles que eran tan sólidos como los de piedra. Mientras tanto, fuera del palacio, Rusia estaba cambiando. Y estaba cambiando rápido. La segunda mitad del siglo XIX trajo transformaciones profundas. En 1861, el zar Alejandro II firmó el Decreto de Emancipación de los Siervos, una reforma histórica que sobre el papel liberaba a millones de campesinos de su condición servil. Fue un momento de esperanza para muchos. Pero la realidad resultó más complicada de lo que el decreto prometía. Los siervos fueron liberados, sí, pero las tierras que recibieron a cambio eran a menudo insuficientes y debían pagar por ellas. Se estableció un sistema de pagos que se prolongaría durante décadas, lo que en la práctica mantenía a muchos campesinos en una situación de dependencia económica que no era tan diferente de la anterior. La pobreza rural seguía siendo masiva. Las condiciones de vida en el campo apenas mejoraban. Y una parte creciente de la población empezaba a migrar hacia las ciudades en busca de trabajo. San Petersburgo absorbió una parte importante de esa migración. La ciudad creció de forma acelerada, y con ella crecieron los barrios obreros. Fábricas textiles, metalúrgicas, de armamento, se multiplicaban en las zonas industriales. Los trabajadores vivían hacinados en viviendas precarias, con jornadas laborales que podían superar las 12 o 14 horas diarias. Los salarios eran bajos, las condiciones sanitarias deficientes, y la distancia entre esos barrios y el Palacio de Invierno, que a veces no era más que unos pocos kilómetros, se sentía como un océano. Es probable que los zares fueran conscientes de esa realidad, al menos en parte. Alejandro II, el mismo que había liberado a los siervos, intentó implementar otras reformas. Reformas judiciales, reformas educativas, reformas militares. Parecía entender que el imperio necesitaba modernizarse si quería sobrevivir. Pero en 1881, un grupo de revolucionarios le lanzó una bomba mientras viajaba en su carruaje por las calles de San Petersburgo. El zar murió pocas horas después. Ese asesinato marcó un punto de inflexión. Su hijo, Alejandro III, llegó al trono convencido de que las reformas habían sido un error, que dar libertades al pueblo solo generaba caos y violencia, que la única forma de gobernar Rusia era con mano dura, y así lo hizo. Revirtió muchas de las reformas de su padre, endureció la censura, fortaleció la policía secreta y se encerró casi literalmente dentro de los muros del palacio. De hecho, Alejandro III pasó buena parte de su reinado no en el Palacio de Invierno, sino en el Palacio de Gatchina, una residencia más pequeña y más fácil de proteger, a unos 45 kilómetros de San Petersburgo. El miedo a un nuevo atentado lo alejó del centro de la ciudad y lo convirtió en un monarca cada vez más aislado, cada vez más desconectado de la realidad que vivía su pueblo. Cuando Alejandro III murió en 1894, el trono pasó a su hijo, Nicolás. Y con Nicolás II comenzó el último capítulo de la historia imperial rusa. Nicolás no estaba preparado para gobernar. Él mismo lo reconoció en más de una ocasión. Según sus diarios y su correspondencia privada, se sentía abrumado por la responsabilidad. Amaba a su familia, disfrutaba de la vida tranquila, le gustaba pasear, leer, jugar con sus hijos. Pero el destino le había puesto al frente de un imperio de 130 millones de personas. Un imperio que crujía por todas partes. Y el Palacio de Invierno, ese palacio que llevaba más de un siglo siendo el símbolo del poder absoluto,
se convirtió bajo Nicolás en el escenario de un drama que nadie dentro de esos muros supo ver a tiempo. Porque mientras la familia imperial organizaba bailes y recepciones, mientras la zarina Alexandra se preocupaba por la salud de su hijo Alexei, que padecía hemofilia, mientras el misterioso Rasputín ganaba influencia sobre la corte con la promesa de curar al heredero, fuera del palacio, las tensiones se acumulaban como la presión dentro de una caldera a punto de estallar. Las huelgas obreras se multiplicaban. Los partidos revolucionarios ganaban adeptos. Los periódicos clandestinos circulaban por las fábricas y los barrios populares. Y en enero de 1905 ocurrió algo que cambió para siempre la relación entre el pueblo y el palacio. Un domingo de invierno, miles de trabajadores marcharon pacíficamente hacia el Palacio de Invierno. Iban desarmados. Llevaban iconos religiosos y retratos del zar. Querían entregarle una petición. Pedían mejores condiciones de trabajo, jornadas más cortas, salarios dignos. No pedían una revolución. Pedían justicia dentro del sistema existente. Muchos de ellos aún creían en el zar como figura paternal, como protector del pueblo. Nicolás no estaba en el palacio ese día. Se encontraba en otra residencia, fuera de la ciudad. Pero las tropas que custodiaban el Palacio de Invierno sí estaban allí. Y cuando la multitud se acercó demasiado, los soldados abrieron fuego. Las cifras exactas de muertos y heridos siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Las estimaciones más conservadoras hablan de cientos de víctimas. Otras fuentes elevan la cifra a más de 1000. Lo que no está en discusión es el impacto que tuvo aquel día en la conciencia colectiva del pueblo ruso. Lo llamaron el Domingo Sangriento. Y a partir de ese momento, la imagen del zar como padre bondadoso se resquebrajó de forma irreparable. El palacio, que hasta entonces había sido visto con una mezcla de admiración y lejanía, se convirtió para muchos en el símbolo de un poder que respondía a las súplicas con balas. Nicolás intentó reaccionar. Concedió la creación de una Duma, un parlamento con poderes limitados. Prometió reformas. Pero cada paso que daba parecía llegar demasiado tarde y ser demasiado poco. El gesto de apertura no convenció a los revolucionarios, y la nobleza consideraba que el zar cedía demasiado. Nicolás quedó atrapado en un espacio donde nadie estaba satisfecho, donde cada decisión le granjeaba más enemigos que aliados. Y mientras tanto, el Palacio de Invierno seguía funcionando. Los bailes seguían celebrándose. Las cenas de gala seguían sirviendo caviar y champán en vajillas de porcelana. Los salones seguían brillando bajo la luz eléctrica que había sustituido a las velas. Pero algo había cambiado en el aire. Algo que no se podía ver, pero que se podía sentir. Una tensión sorda, constante, como el zumbido de un cable eléctrico a punto de romperse. Los años que siguieron al Domingo Sangriento fueron años de inestabilidad creciente. Huelgas, atentados, represión, más huelgas. La guerra ruso-japonesa de 1904 y 1905 había terminado en una derrota humillante que había erosionado aún más el prestigio del régimen. El imperio que se había presentado ante el mundo como una potencia invencible había sido vencido por una nación que Europa consideraba inferior. Dentro del palacio, la vida seguía su curso. Pero los informes que llegaban al escritorio del zar eran cada vez más alarmantes. Las provincias estaban inquietas. Las ciudades hervían. Y en los pasillos del poder, las intrigas se multiplicaban. Nicolás buscó refugio en su familia. Se retiró cada vez más a Tsarskoye Seló, el complejo palaciego a las afueras de San Petersburgo, donde se sentía más seguro.
El Palacio de Invierno fue utilizado cada vez menos como residencia y más como escenario ceremonial. Se abría para las grandes ocasiones, para las recepciones diplomáticas, para los actos oficiales que requerían el marco imponente de sus salones. Pero incluso en esas ocasiones, la atmósfera había cambiado. Los diplomáticos extranjeros que visitaban el palacio en aquellos años dejaron testimonios que reflejan una sensación extraña, como de estar asistiendo a una función de teatro cuyo final todo el mundo intuía, pero nadie se atrevía a pronunciar. Un embajador británico escribió que el esplendor del Palacio de Invierno le parecía ahora excesivo, casi desesperado, como si la corte rusa estuviera intentando convencerse a sí misma de que todo seguía igual. Y quizá eso era exactamente lo que estaba pasando, porque el sistema que había sostenido al Palacio de Invierno durante más de un siglo, el sistema que había permitido que existiera un lugar así en un país donde millones de personas no tenían lo básico, estaba llegando a su límite. Y cuando un sistema así se rompe, no se rompe despacio, se rompe de golpe. En el verano de 1914, Europa se precipitó hacia una guerra que nadie imaginó que duraría tanto ni costaría tanto. Cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en Sarajevo, las alianzas diplomáticas que se habían tejido durante décadas arrastraron a un país tras otro hacia el conflicto. Rusia, vinculada a Serbia por lazos históricos y por tratados, no tardó en entrar. Nicolás II tomó la decisión de movilizar al ejército ruso con una mezcla de obligación y de orgullo patriótico. En los primeros días, la guerra generó una ola de entusiasmo popular. Multitudes se reunieron frente al Palacio de Invierno para vitorear al zar. Hubo cantos, banderas, lágrimas de emoción. Por un momento, pareció que la guerra podía unir a un país que llevaba años fracturándose por dentro. Pero ese momento duró muy poco. La Primera Guerra Mundial fue para Rusia un desastre en casi todos los sentidos posibles. El ejército ruso era enorme en número, pero estaba mal equipado, mal organizado y mal dirigido. Los soldados llegaban al frente sin rifles suficientes. Algunos relatos, aunque debatidos por los historiadores, se cuentan que en ciertas unidades los soldados debían esperar a que un compañero cayera para recoger su arma y seguir luchando. Fueran o no exactas estas historias en todos los casos, lo que sí está documentado es que la escasez de suministros fue un problema grave y constante. Las derrotas se acumularon. En los lagos masurianos, en Tannenberg, en las campañas de Galicia. Cientos de miles de soldados rusos murieron en los 2 primeros años de guerra. Las cifras son difíciles de procesar. Se estima que entre 1914 y 1917, Rusia perdió a cerca de 2 millones de soldados, con varios millones más de heridos y prisioneros. Detrás de cada cifra, una vida. Una familia que dejó de recibir noticias. Un pueblo que perdió a sus hombres jóvenes. Un campo que se quedó sin brazos para trabajar la tierra. Y mientras el frente se desangraba, la retaguardia empezaba a colapsar. San Petersburgo, que durante la guerra fue rebautizada como Petrogrado porque el nombre original sonaba demasiado alemán, vivía una crisis que se agravaba cada semana. Las fábricas que antes producían bienes de consumo habían sido reconvertidas para la producción militar. Eso significaba que los productos básicos escaseaban. El pan, que era el alimento fundamental de la población trabajadora, empezó a faltar. Las colas frente a las panaderías se hicieron cada vez más largas. Y cada hora de espera bajo el frío de Petrogrado era una hora que alimentaba la rabia contenida de una población que ya no podía más. El Palacio de Invierno, mientras tanto, seguía ahí, imponente, silencioso, con sus fachadas verdes mirando al Nevá como si el mundo no estuviera ardiendo a su alrededor.
Nicolás había cometido lo que muchos historiadores consideran su error más grave. En 1915 decidió asumir personalmente el mando supremo del ejército, desplazándose al cuartel general en Mogilev, a cientos de kilómetros de la capital. Esto significaba dos cosas. Primera, que cada derrota militar sería ahora responsabilidad directa suya, sin intermediarios a quienes culpar. Y segunda, que dejaba el gobierno de facto en manos de la zarina Alexandra. Alexandra era una mujer compleja. De origen alemán, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, nunca fue del todo aceptada por la aristocracia rusa, que la veía como una extranjera. Era profundamente religiosa, obsesivamente protectora con su familia, y estaba completamente dominada por la angustia que le causaba la enfermedad de su hijo Alexei. La hemofilia del heredero, una enfermedad genética que impedía la correcta coagulación de la sangre y que podía convertir cualquier golpe menor en una hemorragia potencialmente mortal, era el centro de la vida de Alexandra. Y fue esa angustia la que abrió las puertas del palacio a uno de los personajes más controvertidos de la historia rusa: Grigori Rasputín. Rasputín era un campesino siberiano que se presentaba como hombre santo, como un starets, un anciano espiritual con poderes de curación. Cómo llegó exactamente a la corte y cómo consiguió ganarse la confianza de la familia imperial es una historia que todavía genera debate. Lo que parece claro es que en varias ocasiones logró calmar las crisis hemorrágicas del pequeño Alexei, ya fuera por su gestión, por coincidencia o por métodos que no han sido del todo explicados. Alexandra lo consideraba un enviado de Dios. Y mientras Nicolás estaba en el frente, Rasputín ganó una influencia sobre las decisiones políticas que resultaba escandalosa para casi todos los sectores de la sociedad rusa. Ministros eran nombrados y destituidos según sus recomendaciones. Decisiones de gobierno se tomaban o se retrasaban dependiendo de sus caprichos. La aristocracia lo despreciaba. La Iglesia ortodoxa desconfiaba de él. Y el pueblo llano, que oía rumores cada vez más exagerados sobre su comportamiento, veía en su presencia una prueba más de que la monarquía había perdido el rumbo. En diciembre de 1916, un grupo de nobles decidió tomar el asunto en sus propias manos. Rasputín fue asesinado en el palacio del príncipe Yusupov, en una noche que las crónicas han convertido en leyenda. Le dieron veneno, le dispararon, le golpearon. Las circunstancias exactas de su muerte varían según la fuente, pero lo que es seguro es que su eliminación no resolvió nada. Si acaso, aceleró el desenlace. Porque para cuando Rasputín murió, la situación en Petrogrado ya era insostenible. El invierno de 1916 a 1917 fue especialmente duro. Las temperaturas descendieron a niveles extremos incluso para los estándares rusos. El carbón escaseaba. La comida escaseaba. Los trenes que debían abastecer la ciudad llegaban con retraso o no llegaban en absoluto, colapsados por las necesidades del frente militar. La paciencia de la población, esa paciencia que durante siglos había sido confundida con resignación, se había agotado. En febrero de 1917, según el calendario juliano que todavía se usaba en Rusia, estallaron las primeras protestas masivas. Comenzaron como manifestaciones por el pan. Mujeres trabajadoras que salieron a la calle exigiendo algo tan básico como poder alimentar a sus familias. Pero rápidamente, las protestas crecieron. Se sumaron los obreros de las fábricas, se sumaron los estudiantes, y en un giro que lo cambió todo, se sumaron los soldados. Los regimientos que custodiaban la ciudad, formados en su mayoría por reclutas jóvenes y agotados, muchos de ellos campesinos vestidos de uniforme, se negaron a disparar contra la multitud. Algunos simplemente bajaron las armas. Otros
se unieron directamente a los manifestantes. Cuando el ejército deja de obedecer, el poder pierde su último recurso. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Nicolás, desde su cuartel general en Mogilev, recibía informes contradictorios. Sus asesores intentaban minimizar la gravedad de la situación. Pero cuando quedó claro que la capital estaba fuera de control, intentó regresar en tren. El tren fue detenido. Las vías estaban bloqueadas. El zar de todas las Rusias, el autócrata que gobernaba el imperio más extenso del mundo, se encontró atrapado en un vagón de tren, incapaz de llegar a su propia capital. El 2 de marzo de 1917, Nicolás II abdicó. No hubo ceremonia, no hubo discurso solemne. Firmó un documento en un vagón de tren, rodeado de generales que le habían pedido que renunciara por el bien del país. Según algunos testimonios, y lo hizo con una calma que resultaba desconcertante. Como si, en el fondo, sintiera alivio al desprenderse de una corona que nunca supo llevar. Con esa firma terminaron más de 300 años de gobierno de la dinastía Románov. Y el Palacio de Invierno pasó a ser algo completamente diferente. Tras la abdicación, se formó un gobierno provisional que intentó sostener el país mientras se decidía su futuro político. Ese gobierno, liderado primero por el príncipe Lvov y después por Alexander Kerensky, eligió el Palacio de Invierno como su sede. Era una decisión cargada de simbolismo. Ocupar el palacio del zar significaba reclamar la legitimidad del poder, pero también significaba convertirse en objetivo. Kerensky se instaló en las antiguas habitaciones del zar. Dormía en la misma cama donde habían dormido los Románov. Despachaba en los mismos escritorios. Caminaba por los mismos pasillos. Pero el mundo que lo rodeaba no tenía nada que ver con el de sus predecesores. El gobierno provisional estaba atrapado entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, los sectores conservadores que querían restaurar el orden anterior. Por otro, los soviets, los consejos de obreros y soldados que exigían cambios mucho más radicales. Y entre esos soviets, un grupo cada vez más organizado y más decidido ganaba terreno. Los bolcheviques, liderados por un hombre que llevaba años esperando este momento. Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin. Lenin había pasado gran parte de los años anteriores en el exilio, en Suiza, planificando y escribiendo. Cuando estalló la Revolución de Febrero, regresó a Rusia en un tren sellado que atravesó Alemania con la complicidad del gobierno alemán, que esperaba que su presencia desestabilizara aún más al enemigo ruso. Y así fue. Lenin llegó a Petrogrado con un mensaje claro y contundente: paz, tierra y pan. 3 palabras que resumían lo que millones de personas necesitaban oír. Paz, porque la guerra se había convertido en una carnicería sin sentido. Tierra, porque los campesinos llevaban siglos esperando que se repartiera de forma justa. Y pan, porque en ese momento, en la capital del antiguo imperio, había familias que llevaban días sin comer lo suficiente. El gobierno provisional no supo responder a esas demandas. Kerensky mantuvo a Rusia en la guerra, convencido de que cumplir con los aliados era una cuestión de honor. Pero el honor no alimentaba a nadie. Y cada día que pasaba, los bolcheviques ganaban más apoyo en las fábricas, en los cuarteles y en los barrios obreros de Petrogrado. La noche del 25 de octubre de 1917, según el calendario juliano, los bolcheviques decidieron actuar. No fue exactamente como lo han representado las películas soviéticas posteriores. No hubo un asalto masivo y heroico con miles de revolucionarios cargando contra las puertas del palacio bajo una lluvia de balas. La realidad fue más confusa, más desordenada y, en cierto sentido, más triste. El Palacio de Invierno estaba defendido por una guarnición reducida. Algunos cadetes militares,
un batallón de mujeres voluntarias, unos pocos cosacos. Muchos de los soldados que debían defenderlo simplemente se habían marchado. No querían luchar por un gobierno en el que ya no creían. Los bolcheviques rodearon el palacio. El crucero Aurora, anclado en el Nevá, disparó una salva de fogueo que sirvió como señal. Hubo algunos disparos reales, pero la resistencia fue mínima. Los atacantes entraron por puertas laterales, por ventanas, por accesos de servicio. Algunos se perdieron en los interminables pasillos del palacio antes de encontrar la sala donde los ministros del gobierno provisional esperaban sentados alrededor de una mesa, sabiendo que todo había terminado. Kerensky ya no estaba. Había huido horas antes en un coche que algunos dicen que era de la embajada estadounidense, aunque los detalles exactos de su fuga siguen siendo objeto de discusión entre los historiadores. Los ministros fueron detenidos. El palacio fue tomado. Y con ese acto, que duró apenas unas horas, comenzó una nueva era. Pero lo que ocurrió inmediatamente después dentro de los muros del Palacio de Invierno es algo que las versiones oficiales soviéticas prefirieron no contar con demasiado detalle. Cuando los soldados y los obreros armados entraron en el palacio, muchos de ellos pisaban por primera vez un lugar así. Hombres que habían vivido en barracones, en fábricas, en aldeas de madera, se encontraron de repente caminando por salones cubiertos de oro y mármol. El contraste debió de ser abrumador. Algunos se quedaron paralizados ante tanta opulencia. Otros reaccionaron con rabia. Según varios testimonios recogidos en las semanas posteriores, hubo saqueos. Se rompieron botellas de vino de las bodegas imperiales. Se destrozaron muebles. Se robaron objetos. Algunos relatos mencionan que los nuevos ocupantes utilizaron jarrones de porcelana como orinales, aunque no está claro si esto ocurrió realmente o si forma parte de la mitología que rodeó al evento. Lo que sí parece documentado es que el palacio sufrió daños considerables en esas primeras horas y días. Lenin ordenó que se protegieran las colecciones de arte. Y en general, esa orden se cumplió. Las grandes obras maestras que Catalina había reunido durante décadas sobrevivieron a la revolución. Pero muchos objetos menores, muebles, tapices, piezas decorativas, se perdieron para siempre. El Palacio de Invierno dejó de ser una residencia. Dejó de ser sede del gobierno. Se convirtió gradualmente en museo. Un museo que contaba la historia del arte universal, pero que también, de forma inevitable, contaba la historia de su propia caída. Los meses que siguieron a la toma del Palacio de Invierno fueron caóticos. Rusia se sumergió en una guerra civil que duraría años y que causaría millones de muertos. Rojos contra blancos. Bolcheviques contra monárquicos, liberales, anarquistas, ejércitos extranjeros que intervinieron buscando inclinar la balanza. Fue un conflicto brutal, despiadado, donde las atrocidades se cometieron desde todos los bandos y donde la población civil pagó, como siempre, el precio más alto. Mientras tanto, la familia imperial vivía su propio calvario. Nicolás, Alexandra y sus 5 hijos habían sido detenidos tras la abdicación. Primero fueron confinados en Tsarskoye Seló, la residencia donde habían pasado sus últimos años como familia imperial. Después, fueron trasladados a Tobolsk, en Siberia. Y finalmente a Ekaterimburgo, una ciudad industrial en los Urales, donde fueron encerrados en una casa que pasaría a la historia como la Casa Ipatiev. Lo que ocurrió en esa casa la madrugada del 17 de julio de 1918 es uno de los episodios más oscuros del siglo XX. La familia fue despertada en mitad de la noche. Les dijeron que debían bajar al sótano por su seguridad. Nicolás, Alexandra, sus 4 hijas, el pequeño Alexei, el médico de la familia, 3 sirvientes. 11 personas en total fueron conducidas a una habitación del sótano.
y allí fueron ejecutados. Los detalles de esa ejecución, reconstruidos a partir de testimonios posteriores y de las investigaciones realizadas décadas después, son difíciles de narrar sin que el horror resulte abrumador. Lo que sí puede decirse es que fue un acto que marcó un antes y un después. Con esa ejecución, la dinastía Románov fue eliminada de forma irreversible. No habría restauración posible. No habría vuelta atrás. Muchos historiadores han debatido si la orden vino directamente de Lenin o si fue una decisión tomada por las autoridades locales de los Urales. La cuestión sigue sin estar completamente resuelta. Lo que parece claro es que el gobierno bolchevique, al menos, consintió el acto y lo justificó como una medida necesaria en el contexto de la guerra civil. Pero más allá de quién dio la orden, lo que resulta verdaderamente estremecedor es pensar en la dimensión humana de lo ocurrido. Nicolás fue un gobernante débil, indeciso, incapaz de entender las fuerzas que estaban transformando su país. Pero también fue un padre que amaba a sus hijos. Alexandra fue una mujer que vivió consumida por la angustia de la enfermedad de su hijo. Las 4 grandes duquesas eran jóvenes. La mayor no había cumplido aún los 23 años. Y Alexei tenía 13. No se trata de idealizar a los Románov ni de convertirlos en víctimas inocentes de una historia que ellos mismos contribuyeron a crear. Se trata de reconocer que, al final, detrás de las coronas y los títulos había personas, y que la violencia que se desató contra ellos fue también el resultado de siglos de violencia acumulada, de injusticias no resueltas, de un sistema que puso a unos pocos en lo más alto a costa de mantener a millones en lo más bajo. El Palacio de Invierno, vacío ya de sus antiguos habitantes, comenzó su transformación. El nuevo régimen soviético decidió convertirlo en parte del Museo del Hermitage, integrándolo con los edificios adyacentes que ya albergaban las colecciones de arte. Fue una decisión pragmática, pero también simbólica. El Palacio del Zar se abría al pueblo. Los salones que habían sido escenario de bailes exclusivos para la aristocracia serían ahora accesibles para cualquier ciudadano soviético. Al menos en teoría, porque la realidad del régimen que sustituyó a los Románov resultó ser, en muchos sentidos, tan opresiva como el anterior. Los bolcheviques prometieron igualdad, justicia, un mundo nuevo. Pero lo que construyeron fue un sistema donde el poder seguía concentrado en muy pocas manos, donde la disidencia se castigaba con la cárcel o con la muerte, y donde la brecha entre los dirigentes del partido y el ciudadano común era, aunque diferente en sus formas, igual de profunda en su esencia. Stalin, que tomó el control tras la muerte de Lenin en 1924, convirtió la Unión Soviética en un estado totalitario donde el terror era un instrumento de gobierno. Las purgas, los gulags, las deportaciones masivas, las hambrunas provocadas. El siglo XX ruso estuvo marcado por un sufrimiento que resulta casi imposible de cuantificar. Y durante todo ese tiempo, el Palacio de Invierno siguió en pie, silencioso, observando. La Segunda Guerra Mundial trajo una nueva prueba para el palacio. Cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética en junio de 1941, el avance fue devastador. En septiembre de ese año, las tropas alemanas llegaron a las afueras de Leningrado, como se llamaba entonces San Petersburgo, y comenzaron un asedio que duraría casi 900 días. El sitio de Leningrado es considerado uno de los episodios más terribles de toda la guerra. Durante casi 2 años y medio, la ciudad estuvo rodeada por las fuerzas alemanas, que cortaron prácticamente todas las vías de suministro. La población quedó atrapada, sin comida suficiente, sin combustible, sin medicinas. Las temperaturas invernales,
que podían descender a 30 grados bajo cero, convertían cada día en una lucha por la supervivencia. Se estima que entre 800.000 y 1 millón de civiles murieron durante el sitio, la mayoría por hambre y frío. Las historias que se han recogido de aquellos días son desgarradoras. Personas que comían cola de carpintero para engañar al estómago. Familias que quemaban sus muebles para calentarse unas horas. Cadáveres que permanecían en las calles durante semanas, porque nadie tenía fuerzas para enterrarlos. El Palacio de Invierno fue alcanzado por varios bombardeos durante el sitio, y los proyectiles de artillería dañaron fachadas, rompieron ventanas y destruyeron algunas salas. Pero antes de que el asedio comenzara, los responsables del Hermitage habían organizado una evacuación masiva de las colecciones. Más de 1 millón de piezas fueron empaquetadas y trasladadas en tren hacia el este, a la ciudad de Sverdlovsk, en los Urales, lejos del alcance de las bombas. Los marcos vacíos quedaron colgados en las paredes. Los conservadores del museo, aquellos que se quedaron en la ciudad, caminaban por las salas desiertas viendo los rectángulos vacíos donde antes habían estado los Rembrandt, los Rubens, los Tiziano. Sabían exactamente qué cuadro faltaba en cada hueco. Y según algunos testimonios, organizaban visitas guiadas incluso durante el asedio, o describiendo de memoria las obras ausentes a los pocos visitantes que se atrevían a acudir. Hay algo profundamente conmovedor en esa imagen. Personas al borde de la muerte por inanición, en una ciudad cercada, caminando por un palacio vacío, escuchando a alguien describir un cuadro que no estaba ahí. Como si el arte, incluso en su ausencia, pudiera ofrecer algo que el cuerpo ya no podía obtener. Un poco de belleza, un poco de sentido, un recordatorio de que la humanidad era capaz de crear algo además de destrucción. Cuando el sitio finalmente se levantó en enero de 1944, Leningrado era una ciudad devastada. Pero estaba viva, y el Palacio de Invierno seguía en pie. La reconstrucción llevó años, décadas, en realidad. Los daños causados por los bombardeos fueron reparados con una meticulosidad extraordinaria. Los restauradores soviéticos trabajaron sala por sala, recuperando molduras, repintando frescos, reconstruyendo detalles ornamentales que habían sido destruidos. Las colecciones regresaron del este. Los cuadros volvieron a ocupar sus marcos vacíos. Y el palacio, una vez más, renació. Pero esta vez era un palacio diferente. Ya no era la residencia de un zar. Ya no era el centro del poder imperial. Era un museo. Un espacio donde cualquier persona podía entrar, caminar por los mismos suelos que habían pisado los Románov y contemplar obras de arte que durante siglos habían sido privilegio exclusivo de unos pocos. Y ese es quizá el giro más inesperado de toda esta historia. Que un palacio construido para representar el poder absoluto de una sola familia acabara convirtiéndose en un espacio público, abierto, compartido. Que los salones donde se celebraban bailes, a los que solo accedía la élite más selecta del imperio, fueran ahora recorridos cada día por miles de personas de todo el mundo, con zapatillas de tela sobre los zapatos para no dañar los suelos de madera. Hoy, el Hermitage recibe más de 3 millones de visitantes al año. Colas enormes se forman cada mañana frente a la entrada del palacio. Turistas de todos los continentes recorren sus salones con cámaras en la mano, fotografiando cada detalle. Las audioguías explican en decenas de idiomas la historia de cada sala, de cada cuadro, de cada jarrón. Pero hay algo que las audioguías no siempre cuentan. No cuentan que los suelos que pisamos fueron pulidos durante generaciones por personas cuyo nombre nadie recuerda. No cuentan que las estufas que calentaban estos salones
eran alimentadas por trabajadores que vivían en sótanos oscuros debajo de toda esta grandeza. No cuentan que la porcelana que admiramos en las vitrinas fue servida en mesas donde se cenaba opíparamente, mientras a pocos kilómetros de distancia había familias que no tenían que comer. No cuentan que frente a estas mismas fachadas, un domingo de enero de 1905, soldados dispararon contra una multitud desarmada que solo pedía pan y justicia. Y no cuentan, porque quizá no es posible contarlo con palabras, lo que se siente al caminar por un lugar que ha sido escenario de tanta belleza y de tanto dolor al mismo tiempo. Porque eso es lo que el Palacio de Invierno es, en última instancia. No es solo un museo, no es solo un monumento arquitectónico, no es solo una atracción turística. Es un lugar donde la historia se acumuló capa sobre capa, como la pintura en un lienzo que ha sido retocado una y otra vez a lo largo de los siglos. Cada capa cuenta algo diferente. La capa de Rastrelli cuenta ambición y genio artístico. La capa de Catalina cuenta poder y coleccionismo voraz. La capa de Nicolás I cuenta un incendio y una reconstrucción vertiginosa. La capa de Nicolás II cuenta una familia encerrada en su propio privilegio, incapaz de ver lo que se acercaba. La capa de la Revolución cuenta rabia contenida durante siglos. La capa del sitio de Leningrado cuenta resistencia y sufrimiento más allá de lo imaginable. Y la capa de hoy cuenta algo más difícil de definir. Cuenta turismo, consumo cultural, selfies frente a las fachadas verdes, colas bajo la lluvia de San Petersburgo. ¿Puede una sola construcción contener todas esas historias? Parece que sí. Parece que los muros absorben lo que ocurre entre ellos y lo guardan en algún lugar donde no podemos verlo, pero sí, de alguna manera, intuirlo. Porque hay algo en estos salones que no se explica solo con la arquitectura ni con las colecciones de arte. Algo que tiene que ver con la acumulación de vidas vividas aquí, de decisiones tomadas aquí, de lágrimas derramadas aquí, de risas y de gritos, y de silencios que estas paredes han presenciado durante más de 250 años. Este palacio no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza y el legado. Fue construido por una sociedad que consideraba natural que unos pocos vivieran rodeados de oro, mientras la mayoría vivía rodeada de barro. Y fue destruido, no por las bombas, sino por la incapacidad de esa sociedad para evolucionar a tiempo. Porque la revolución que tomó el Palacio de Invierno no nació de la nada. Nació de siglos de desigualdad, de promesas incumplidas, de reformas a medias, de una sordera crónica por parte de quienes habitaban estos salones hacia el sufrimiento de quienes los sostenían. Y quizá esa sea la lección más duradera de este lugar, que ningún palacio, por magnífico que sea, puede sostenerse indefinidamente sobre los hombros de quienes no reciben nada a cambio. Que la belleza construida sobre la injusticia tiene siempre una fecha de caducidad, aunque esa fecha tarde siglos en llegar. Las casas sobreviven a las personas. Este palacio ha sobrevivido a todos los zares que lo habitaron. Ha sobrevivido a la revolución que lo tomó. Ha sobrevivido a la guerra que lo bombardeó. Ha sobrevivido a los regímenes que lo utilizaron como símbolo. Y sigue ahí, junto al Nevá, con sus fachadas verdes y sus ventanas blancas, mirando al río como ha hecho durante más de 2 siglos y medio. Y quizá por eso nos fascina tanto, porque nos recuerda lo efímero que es todo lo demás. Los imperios caen, las dinastías se extinguen, las revoluciones devoran a sus propios hijos. Los sistemas que parecían eternos se desmoronan en cuestión de días, pero las piedras permanecen,
Los salones permanecen. Los ecos permanecen. Y nosotros pasamos por ellos como una brisa, como una visita más, como un turista que saca una foto y sigue caminando sin saber, sin sospechar siquiera, todo lo que esas paredes han visto. Gracias por acompañarnos. Descansa.